Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, publicada en 1971, sigue siendo uno de los textos más influyentes y provocadores sobre la historia sociopolítica de América Latina. La poderosa obra de Galeano profundiza en los mecanismos de la explotación colonial, el imperialismo y las continuas luchas socioeconómicas que la región ha enfrentado durante siglos. Este libro puede verse como una acusación radical del colonialismo occidental y el capitalismo, enmarcado a través del sufrimiento y la resistencia de América Latina. Galeano escribió con un claro sentido de urgencia, buscando despertar la conciencia global sobre las injusticias históricas y el continuo saqueo de los recursos de América Latina por parte de potencias extranjeras. Contexto histórico y estructura. El libro fue escrito en un periodo de intensa agitación política en América Latina, durante la Guerra Fría, cuando muchos países de la región estaban bajo el gobierno de dictaduras militares o regímenes represivos respaldados por intereses extranjeros, particularmente de los Estados Unidos. El título en sí, Las venas abiertas, es una metáfora de la explotación sistemática de los recursos naturales y el trabajo de América Latina por parte de potencias extranjeras, desde el periodo colonial europeo hasta la era contemporánea del imperialismo económico estadounidense. Galeano dividió su libro en dos partes principales. La primera, titulada La pobreza de los hombres como consecuencia de la riqueza de la tierra, se centra en cómo la extracción de materias primas de América Latina ha enriquecido históricamente a las naciones extranjeras, dejando a la región empobrecida. La segunda parte, El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes, discute los fracasos de las políticas de desarrollo impuestas en la región, donde los mismos patrones de explotación siguen frenando el progreso genuino para la mayoría de la población. El legado del colonialismo. La narrativa de Galeano comienza con la llegada de los colonizadores europeos, particularmente los españoles y portugueses, quienes vieron América Latina como una tierra para saquear por su vasta riqueza en plata, oro y otros recursos naturales. El autor explica que este fue el inicio de un despojo sistemático de las riquezas de América Latina, creando riqueza para Europa a expensas directas de los pueblos colonizados. Galeano detalla cómo el descubrimiento de Potosí, en la actual Bolivia, condujo a la extracción de grandes cantidades de plata, lo que ayudó a financiar a las monarquías europeas, mientras las poblaciones locales quedaban diezmadas. Las poblaciones nativas fueron esclavizadas, obligadas a trabajar en condiciones brutales en minas y plantaciones, y se desmantelaron civilizaciones enteras en aras del lucro europeo. Galeano enmarca la colonización de América Latina no solo como un evento histórico, sino como un proceso continuo que dejó profundas heridas en el tejido social, económico y político de la región. Argumenta que, incluso después de la independencia, los países latinoamericanos continuaron operando bajo la influencia de intereses extranjeros, ya fueran europeos o, más tarde, estadounidenses. El papel de los intereses extranjeros. Uno de los temas clave en Las venas abiertas es el concepto de neocolonialismo, la idea de que los países latinoamericanos, aunque técnicamente independientes, seguían siendo sujetos a las potencias extranjeras por medios económicos y políticos. Galeano destaca el papel de las corporaciones multinacionales, en particular las de los Estados Unidos, en la continua explotación de los recursos latinoamericanos durante el siglo XX. Sostiene que los intereses estadounidenses en la región estaban motivados por el mismo deseo de lucro que los colonizadores europeos anteriores, pero con el elemento añadido de la geopolítica de la Guerra Fría. Por ejemplo, el libro ofrece un examen profundo de la United Fruit Company, una corporación estadounidense que se convirtió en sinónimo de imperialismo económico en Centroamérica. Galeano detalla cómo esta corporación controlaba vastas extensiones de tierra en países como Guatemala, Honduras y Costa Rica, dictando términos a los gobiernos locales y asegurando que los beneficios fluyeran fuera de la región, mientras las poblaciones locales permanecían empobrecidas. También discute el infame golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Guatemala en 1954, que derrocó a un gobierno democráticamente elegido que había amenazado con redistribuir tierras, incluidas las propiedades de United Fruit.
La crítica de Galeano se extiende más allá de las empresas y eventos específicos al marco más amplio del capitalismo global. Argumenta que los términos del comercio son inherentemente injustos para América Latina, con materias primas vendidas a bajo precio a las naciones industrializadas, solo para ser transformadas en bienes manufacturados y revendidas a los países latinoamericanos a precios mucho más altos. Este intercambio desigual, sugiere, asegura que la riqueza continúe fluyendo desde la periferia, América Latina, hacia el centro, Europa y los Estados Unidos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo en la región. El mito del desarrollo. Un argumento central en Las Venas Abiertas es la crítica de Galeano al modelo de desarrollo impuesto a América Latina por las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Estas instituciones, influenciadas por los intereses de las naciones industrializadas ricas, promovieron políticas de modernización e industrialización que supuestamente estaban diseñadas para ayudar a América Latina a ponerse al día con el mundo desarrollado. Sin embargo, Galeano sostiene que estas políticas, en lugar de promover un desarrollo genuino, en realidad reforzaron la dependencia de la región del capital y los mercados extranjeros. En particular, Galeano critica el modelo de desarrollo orientado a la exportación, que alentó a los países latinoamericanos a centrarse en la producción de materias primas y cultivos comerciales para la exportación, en lugar de desarrollar industrias nacionales que pudieran producir bienes para el consumo local. Esto hizo que las economías de muchos países latinoamericanos fueran muy vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas, así como a los caprichos de los inversores extranjeros. Además, este modelo hizo poco para mejorar los niveles de vida de la mayoría de la población, ya que la riqueza permaneció concentrada en manos de una pequeña élite, a menudo alineada con intereses extranjeros. Galeano también critica el papel de la deuda externa en las luchas de desarrollo de América Latina. Argumenta que muchos de los préstamos contraídos por los gobiernos latinoamericanos durante mediados del siglo XX, supuestamente para proyectos de desarrollo, en realidad se utilizaron para financiar la importación de bienes y servicios extranjeros, enriqueciendo aún más a las corporaciones extranjeras mientras endeudaban a los países latinoamericanos con deudas enormes. Estas deudas, explica, se convirtieron en una herramienta de control adicional, ya que los países deudores se vieron obligados a implementar medidas de austeridad y otras políticas dictadas por el FMI y el Banco Mundial para asegurar préstamos adicionales. Resistencia y esperanza. A pesar de la sombría imagen que Galeano pinta de la historia de América Latina, Las Venas Abiertas no es un libro sin esperanza. A lo largo del texto, Galeano enfatiza la resistencia del pueblo de América Latina, que ha resistido continuamente la dominación y explotación extranjeras. Destaca numerosos ejemplos de levantamientos populares y movimientos por la justicia social, desde las rebeliones indígenas durante el periodo colonial hasta los movimientos revolucionarios del siglo XX, como la Revolución Cubana y la lucha por la reforma agraria en Chile y Bolivia. Galeano también expresa la esperanza de que América Latina pueda liberarse del ciclo de explotación y dependencia, aunque reconoce que esta no será una tarea fácil. Sostiene que el desarrollo genuino para la región requerirá una ruptura radical con el sistema económico actual, incluida la nacionalización de las industrias clave, la reforma agraria y el establecimiento de nuevas relaciones comerciales más equitativas. Hace un llamado a la solidaridad entre los pueblos de América Latina y al rechazo de los modelos de desarrollo impuestos desde el exterior que han fallado a la región durante siglos. Las Venas Abiertas de América Latina es una acusación apasionada, profundamente investigada y políticamente cargada de la explotación histórica y continua de América Latina por parte de las potencias extranjeras. La escritura de Galeano es tanto poética como analítica, entrelazando hechos históricos con anécdotas personales y reflexiones sobre el costo humano del imperialismo y el capitalismo. Aunque el libro fue escrito hace más de 50 años, sus temas siguen siendo altamente relevantes hoy en día, ya que América Latina continúa lidiando con muchos de los mismos problemas que Galeano abordó, incluida la desigualdad, la intervención extranjera y la lucha por el verdadero desarrollo.
Este libro sigue siendo un texto clave para cualquier persona que busque comprender la historia de América Latina y las fuerzas que han moldeado su presente.